La charla. Noticias, estamos de regreso. El día de hoy nos acompaña la titular de Profeco, Lorena Martínez Rodríguez. Qué gusto que visites Aguascalientes, Lorena. Pues encantada de estar aquí en mi tierra, muy contenta y además muy contenta de saludarles también a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, darnos esta entrevista, y es que han pasado cosas muy importantes en el país. Un tema fundamental que, si bien generó gran polémica en distintos sectores, incluso en la Cámara de Diputados, que tardó en poder aprobarse estas leyes secundarias de la reforma en materia de telecomunicaciones, pues todavía queda en la duda, ¿no? Y ahora, ¿cuándo se van a ver reflejados estos efectos de las reformas? Hay algunos legisladores que dicen que ya incluso este mes, sobre todo en la de telecomunicaciones, se van a ver los efectos, y el primero que va a tener que participar tendrá que ser Profeco. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Fíjate que esta ley, en general la ley en materia de telecomunicaciones y las leyes secundarias que recién se aprueban, creo yo que es una de las leyes que van a tener un impacto más directo en la economía de las familias. Eso es bien importante, porque recordemos que en México hay 85 millones de mexicanos y mexicanas que tenemos un teléfono móvil, ¿sí? Claro. Pero aparte hay otros 12 millones que tienen un teléfono fijo, o 15 millones que tienen un contrato de internet. Y entonces quiere decir que es una reforma que va a beneficiar prácticamente a los 112 millones de mexicanos que de una u otra manera recibimos un servicio de telefonía fija, móvil o de televisión de paga. Y las reformas que contiene la ley, la nueva ley de telecomunicaciones, son muy prácticas. El 26% de las quejas que recibimos en Profeco tienen que ver con telecomunicaciones. Y las causas de esas quejas, pues hoy se corrigen en muchos sentidos justo con la nueva ley de telecomunicaciones. Y voy a poner ejemplos muy claros. Una de las ventajas que tiene la nueva ley es, por ejemplo, que el recibo o la llamada se te va a cobrar ahora por segundo. Actualmente se cobra por minuto, de tal manera que si tú haces una llamada de 1 minuto por 2 segundos, con 2 segundos te cobran 2 minutos. Hay 58 segundos que de una u otra manera te están cobrando indebidamente, claro, no consumidos. Con la nueva reforma el costo será por segundo, significa un ahorro muy importante para los consumidores. Quienes tienen una tarjeta de prepago, hoy por hoy, cuando se vence tu tarjeta de telefonía, se te pierde tu saldo. Si te sobraron 30 pesos, pues esos ya los perdiste, o te agarras hablándole a la comadre y a todo el mundo para gastarte el dinerito que tienes ahí. Con la nueva ley de telecomunicaciones, tu saldo de tu tarjeta de prepago se te bonifica para las tarjetas del mes siguiente y lo vas a poder usar en el resto del año, de tal manera que tú puedes administrar el consumo de tu teléfono de mejor manera y te va a significar un ahorro muy importante en el bolsillo de los mexicanos. Se elimina, por ejemplo, el roaming, lo que llamamos el roaming, y se elimina la larga distancia. Va a ser una tarifa única a nivel nacional, lo que significa que si yo llamo de aquí a México o me llevo mi teléfono a la Ciudad de México, va a poder pagar la misma tarifa que pagaba yo aquí en Aguascalientes, y significa un ahorro muy importante, porque uno de los conceptos más importantes de gasto en materia de telefonía es precisamente el roaming y la larga distancia, ¿sí? Lorena, en esta materia, digo, ¿cuánta certeza vamos a tener? Vaya, una cosa son las leyes, ¿no? Y los reglamentos. Ya existían muchos, pero a pesar de la existencia de estos, muchas veces las grandes empresas, pues parecía que no les importaba. Y es que era la ley de, mientras a mí no me digan que haga lo contrario, pues yo voy a ver la manera de hacer lo que yo quiero. ¿Qué certeza va a tener el consumidor de que en esta ocasión estas leyes, estas reformas se va a aplicar y realmente les va a beneficiar, y no vamos a tener a las grandes empresas buscando ampararse? Mira, ninguno de estos derechos de los que estamos hablando estaban en la ley, realmente, salvo el tema del desbloqueo, que tampoco estaba en la ley, pero que había una norma oficial mexicana, ¿sí? Y yo diría que ese es el único caso en donde teníamos una especie de incumplimiento muy descarado de las compañías telefónicas.
estos sí son nuevos derechos o son nuevas obligaciones que tienen las empresas. Pero además de eso, la ley incorpora algo que es una maravilla, competencias para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, competencias para la Profeco y dispone de la creación de una subprocuraduría especializada en materia de telecomunicaciones, lo que le va a permitir a la Profeco poder generar toda una estructura administrativa, técnica, que estará supervisando y por supuesto haciendo valer estas disposiciones de la ley. A diferencia de cómo estamos ahorita, pues que ahora están entrando en el cajón, digamos, de las más de 150,000 quejas que recibimos al año de X, desde una empresa que no respetó un cambio de una garantía o desde la empresa que construye vivienda. Hoy vamos a tener una subprocuraduría especializada con personal debidamente capacitado para poder verificar el cumplimiento de esta normatividad, además obviamente de que incorpora una cosa que por primera vez vamos a tener, que es un indicador de comportamiento comercial que va a servir de base para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda eventualmente retirar las concesiones. Creo que esa medida que se incorpora es una medida realmente fuerte, importante, que nos va a ayudar a cambiar comportamientos comerciales no deseados. Eso creo que es muy importante. Y sin duda hay un compromiso muy claro del presidente Peña, y así lo ha expresado, de que ahora compete al gobierno de la República, a través de las diferentes instancias, el que esta ley se haga una realidad. Es una ley que se traduce, y eso es muy importante, en más de 43,000 millones de dólares de ahorro en telefonía móvil. 43,000 millones de dólares. Quiere decir que todo eso que hoy estamos gastando por conceptos de telefonía, la gente lo va a poder usar en otra cosa, va a poder comprarle unos tenis a los niños, o comprar útiles, o comprarle un uniforme, o comprar otro tipo de bienes o servicios que evidentemente dinamizan también otros sectores de la economía y que nos permiten tener una expectativa de crecimiento del consumo interno del país. Además, por supuesto, de generar mejores condiciones de competencia de la industria nacional al tener una mejor cobertura en términos de comunicaciones y de telefonía y de banda ancha, etcétera, y que las ubique en condiciones de poder competir con otras empresas del mundo. Creo que hay un salto cualitativo en la nueva ley con respecto de las normas que anteriormente teníamos. A partir del 1 de enero entra en vigor prácticamente esta ley, y es el tiempo que la propia ley nos va dando para prepararnos precisamente en la generación de las nuevas estructuras administrativas y técnicas con que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Profeco tendrán que participar en este sentido. Y me imagino que habrá un trabajo coordinado, vaya, porque la Profeco es prácticamente conciliatorio, ¿no? Busca que la queja del cliente llegue a la empresa, y en este caso, pues... Tiene dos brazos. Okay. Ciertamente tiene un brazo que es conciliatorio y que lo que busca es restituirle el daño al consumidor, pero Profeco también tiene un brazo que es un brazo que actúa de oficio y que sanciona cuando se violan las leyes. En este caso específico vamos a sancionar por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y por violaciones a los derechos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones. Es decir, se amplía el ámbito de posibilidades nuestras de poder sancionar a las empresas, y también eso es muy importante. Si bien es cierto, las multas que impone la Profeco a veces no son lo suficientemente fuertes como para poder modificar una práctica comercial. Por eso es muy importante el que hoy el IFETEL deba de valorar el comportamiento comercial de una empresa y poder aplicar otro tipo de sanciones mucho más fuertes, como las que podrá aplicar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, se hace de alguna manera un match importante entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Profeco para lo que nosotros no podamos alcanzar a hacer porque nuestra ley no nos da, lo pueda hacer el IFETEL a través de la Ley de Telecomunicaciones. Eso es lo que nos dará la fortaleza a ambas instituciones para poder hacer que se cumpla la ley.
Perfecto. Lorena, esta nueva reforma y estas nuevas leyes que han sido aprobadas, nos comentas que empezarán y entrarán en vigor hasta en el 1 de enero del 2015. Es decir, mientras tanto, en estos próximos 6 meses que aún le queda el 2014, las empresas tienen la obligación de empezar a implementar estas nuevas técnicas. Claro, tanto las industrias, el sector como nosotros necesitamos un tiempo para ir implementando y cambiando todos nuestros sistemas. Ellos tendrán que cambiar sus sistemas de facturación, tendrán que cambiar su sistema de medición de tiempos, es decir, tendrán que adecuarse a las nuevas obligaciones que les establece la ley, y al mismo tiempo el gobierno de la República, por instrucciones del presidente Peña, se tendrá que preparar, ¿sí?, para poder ejercer estas nuevas facultades y para poder vigilar el cabal cumplimiento de la ley. Esa es la instrucción que hemos recibido del presidente, y a eso nos vamos a abocar en estos próximos 6 meses para que a partir del 1 de enero, ¿sí?, tanto las empresas ya adecuado sus estructuras de servicio y nosotros podamos ir vigilando que pasemos, como ya se ha dicho, de una muy buena ley que incorpora por primera vez los derechos de los consumidores, ¿sí?, a su aplicación de manera muy clara, muy precisa y absolutamente que se cumpla, vamos. Lorena, ¿qué va a pasar? Porque esta ley también incluye la falta del otorgamiento de un servicio, porque falló la empresa de cable, falló el internet, y ahorita pues realmente estamos indefensos, ¿no? De todas maneras nos va a llegar completo nuestro recibo al final del mes, porque hayamos o no hayamos tenido el servicio, se cobra. Fíjate que esa es una de las incorporaciones más importantes que tiene la ley. Por ejemplo, por primera vez se incluyen los derechos de los usuarios del Internet. Yo, como usuario del Internet, tengo derecho a un Internet de calidad, etcétera, con determinados gigacables, etcétera, y hay un procedimiento que nos va a permitir la restitución del daño, la reparación del daño, que hoy por hoy no existe. Y al no existir, bueno, pues ¿cómo demuestro que si me llegaron los 3 gigas o no me llegaron, no? Bueno, pues hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que estará precisamente con la infraestructura tecnológica para poder medir eso, junto con nosotros, que estaremos como ventanilla de recepción, evidentemente, de quejas, etcétera, podemos intercambiar la información y podemos eventualmente comprobar cuando una empresa está cumpliendo o no con la calidad del servicio de Internet que te está ofreciendo. Es la primera vez que se establece con esa claridad el derecho que tenemos los usuarios a que se nos restituya cuando no recibimos un servicio. Incluso, fíjate, por primera vez se establece la posibilidad y el derecho y un mecanismo de que las empresas están obligadas a restituirle al consumidor, ¿sí?, el servicio no prestado cuando se nos cae o se les cae el sistema, por ejemplo, ¿no? Actualmente lo que hemos tenido que hacer como Procuraduría Federal del Consumidor es literalmente irnos a pelear a los tribunales, organizar a los consumidores y a través de las acciones colectivas, buscar que se le restituya a los consumidores, pero son procedimientos que nos llevan hasta 4 años, porque implica un juicio, claro, ¿sí? En cambio, con las nuevas disposiciones legales, esto se podrá hacer prácticamente de manera muy ágil en un procedimiento conciliatorio y en un procedimiento que pueda ser muy fácilmente ejecutable. ¿Cuánto tiempo podríamos decir que podría disminuirse este tipo de denuncias? De 4 años. De 4 años, que hoy por hoy nos lleva a poder resolver un caso como ese, como el que tenemos ahorita, por cierto, en la Corte, ¿sí?, pues seguramente a 1 mes y medio, ¿no? Entonces, esa es la dimensión de lo que sucede cuando hay una buena ley regulatoria de un bien y un servicio. Yo sostengo, y con la experiencia de conocer la institución en la que hoy me toca el privilegio de encabezar, que los grandes problemas de los consumidores mucho tienen que ver con malas regulaciones, ¿sí? Claro. Cuando hay una mala regulación, las consecuencias las paga el consumidor, y entonces es cuando van a dar a la Profeco. 26% de nuestras quejas tienen que ver con el sector porque había una muy mala regulación. Una buena regulación nos tiene que traer como consecuencia una reducción inmediata en el número de problemas de los consumidores y, por tanto, en la necesidad de que tengan que ir a la Profeco. Eso es el efecto que tenemos que esperar
de esta nueva ley. Si no sucede eso, es simple y sencillamente entonces que la ley no fue bien diseñada, pero por lo menos en lo que atañe a los derechos de los consumidores y a su ejercicio y su defensa, me parece que es por primera vez que esta ley se acuerda que habemos consumidores, se acuerda que hay usuarios y que son a los primeros que se tiene que defender. Para tratar de ejemplificar y que nos quedara un poco más claro, de este 26% actualmente de la cantidad de quejas que recibe la Profeco a nivel nacional, que tiene que ver con materia de telecomunicaciones, ¿cuánto se resuelve de manera satisfactoria a favor del cliente? Casi el 95%, ¿Tardado? Casi el 95%. En algunos casos muy rápido. Por ejemplo, hay algunas de estas empresas que están participando en el Concilianet, que es un modelo de conciliación por internet, en cuyo caso se les exige un nivel de eficiencia y de conciliación arriba del 95%, y en este caso pues es un procedimiento relativamente sencillo. Algunos otros casos más complejos, como este de restitución de llamadas caídas, por ejemplo, son, digamos, la excepción, pero pues en este caso pues hay que irnos a los tribunales, etcétera, etcétera. No, el nivel de conciliación es muy alto, pero no se trata de eso, ¿vale? O sea, no se trata de que el consumidor tenga que ir a quejarse. O sea, se trata al revés, de que el consumidor le den un buen servicio, se trata de que tenga muy claros sus derechos y que los pueda recibir sin tener que irse a pelear con las empresas. De eso se trata esta reforma, ¿sí? Pues si no, no tiene ningún sentido. O sea, el hecho de que el consumidor se tenga que ir a quejar para recibir lo que está contratando, ¿sí? El hecho de que yo me tenga que ir a quejar para que no me cobren lo indebido, o que yo me tenga que ir a quejar para que me den un teléfono desbloqueado y yo pueda con ese teléfono contratar con la empresa que yo quiera, que eso es muy valioso. Ese es el derecho más importante de un consumidor, es el derecho a elegir en una economía como la nuestra, que es una economía de libre mercado, claro. ¿Sí? Hoy por hoy no hay precios oficiales, con excepción de la energía eléctrica, del gas y de la gasolina. Entonces, yo como consumidor, en una economía de libre mercado, lo que importa es que esté informado y que tenga opciones de elegir. Y entonces el consumidor decide, aquí me están ofreciendo esto, aquí tengo que pagar esto, aquí tengo estas ventajas y estas desventajas, y yo opto y decido. Como está la ley actual, se limita el derecho de elegir, porque te dan un teléfono bloqueado, que entonces tú no puedes cambiar de compañía, ¿sí? Que hoy hay plazos forzosos. Exactamente, que hoy se corrige, hay plazos forzosos, y si quieres cancelar el contrato, tienes que pagar una penalización. Pues también eso se corrige. Entonces, creo que, tenemos una nueva ley que respeta el derecho más fundamental de un consumidor, que es la libertad de elegir, ¿sí? Y le elimina todas las barreras para que el consumidor decida con qué empresa quiere trabajar a partir pues de la información, de las tarifas que le estén dando, de la calidad en el servicio, de si tiene buenas oficinas de atención a clientes, etcétera. Eso es la riqueza que tiene esta ley, eliminar las barreras que impiden la libertad de elegir a un usuario. Perfecto, Lorena. Entonces tendrá 6 meses tanto las empresas como la Profeco para capacitarse en esta materia, y la meta de la Profeco es que disminuya a total, o sea, a cero. La meta nuestra, y lo que esperamos que suceda, es que en lugar del 26% de quejas que recibimos hoy, de las 140,000 quejas al año, es decir, estamos hablando de 30,000 quejas, ¿sí? Pues que las quejas sean las menos, y que hoy por hoy los reclamos que nos lleguen a nosotros por este concepto eventualmente, ¿sí? Deban ser los menores, y en todo caso hasta por otros conceptos, ¿no? Porque hay también nuevas obligaciones que se les dan a las empresas, porque hay nueva vigilancia que tenemos que hacer en términos de calidad del Internet. Es decir, que probablemente tengamos quejas, pero ya no serán por cosas tan simples y elementales como es el derecho a elegir del consumidor, ¿sí? A lo mejor ya tendrán que ver con la calidad, tecnologías, etcétera, que requieren de una verificación más sofisticada, que se hará en conjunto con el IFETEL, porque ellos sí tienen la infraestructura para hacer ese tipo de vigilancia. Nosotros tenemos capacidad para hacer que se respeten los derechos básicos del consumidor, que es que me den exactamente lo que yo compro, que no me obliguen a permanecer en un servicio que no quiero, ¿sí?
que me respeten la tarifa y eventualmente creo que es lo más importante, que yo pueda con libertad decidir en dónde me muevo, ¿no? Para cerrar esta entrevista, Lorena, ¿cuáles serán los pasos a seguir de la Profeco en estos próximos 6 meses para capacitarse, para comprender, para poder aplicar estas nuevas leyes? No, evidentemente son 3 pasos muy importantes. Uno, preparar una propuesta de la nueva estructura administrativa que tendrá que tener la Profeco, que la autorice la Secretaría de la Función Pública, que eventualmente la Secretaría de Hacienda nos incorpore en el nuevo presupuesto que habrá de aprobar el Congreso para el año 2015 y en el que se tendrá que incorporar también un presupuesto adecuado para poder cumplir con las nuevas funciones que tenemos en materia de telecomunicaciones y, por supuesto, preparar y capacitar al nuevo personal que eventualmente se tendrá que contratar a la institución. ¿Ya se está trabajando en esta nueva estructura? Ya prácticamente, y aunque estábamos esperando la aprobación por parte del Congreso, literalmente ya se presentó una primera propuesta de estructura de la nueva subprocuraduría y seguramente pues tendremos que irla afinando a lo largo de estos meses, ¿no? Perfecto. Lorena Martínez Rodríguez, titular de la Profeco, muchas gracias por acompañarnos, gracias por visitar el estado de Aguascalientes y pues una ardua tarea la que tiene la Profeco en los próximos 6 meses para afilar estos detalles. Tenemos una ardua tarea en un montón de temas, pero bueno, este es un tema que en especial a nosotros como Profeco nos interesaba muchísimo, ¿sí? Solo pensar en que vas a poder descargar 26% de tus quejas y reclamaciones, ¿sí? Con una buena regulación, pues nos va a permitir poder redireccionar también el esfuerzo de la institución a otras áreas que hoy por hoy no alcanzamos a cubrir, ¿sí? Es decir, si hoy todo el esfuerzo y el trabajo que hace la Subprocuraduría de Servicios al Consumidor la vamos a poder destinar a otro tipo de quejas y reclamaciones, pues seguramente el tiempo que nos tardamos hoy en dar una cita, el tiempo en el que resolvemos una conciliación, pues se va a poder reducir seguramente a 30 días, se mejorarán sustancialmente los servicios de la Profeco en todas las áreas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias.